Elena es profesora de Economía Aplicada en la Facultad de Ciencias Económicas de Sarrico. Ha trabajado en diferentes ocasiones y ha dirigido distintos proyectos para la Defensoría. Por una parte, ha escrito diferentes artículos, por una parte en la revista que edita la propia Defensoría y por otra parte en una revista que edita la UPV, Lana Remanac, Relaciones Laborales, tocando siempre problemas relacionados un poco con la igualdad de género. Conclusiones que me gustaría compartir con todas las personas que están aquí. Ya he comentado que el título de mi presentación es un poco genérico, pero yo me voy a centrar en tres aspectos fundamentales. Voy a analizar datos sobre la presencia de mujeres en el mercado de trabajo, datos sobre la presencia de hombres en el trabajo no remunerado, porque bueno, pues es una de nuestras principales preocupaciones. ¿Cuáles son los datos de los que disponemos y qué datos necesitamos para hacer un buen diagnóstico de la situación? Hay un problema ahí con las estadísticas, porque están creadas hace muchos años, la concepción de trabajo pues es la que es. Entonces ahí hay un buen trabajo para realizar a futuro. Pero por no centrarme en este tema, luego, en segundo lugar, voy a hablar de la creciente literatura sobre la vertiente empresarial de la igualdad de género. Es decir, cada vez hay más trabajos que enfatizan que las empresas están desaprovechando el talento, que las economías en general están desaprovechando el talento de las mujeres. Bueno, pues voy a hacer un pequeño resumen de los puntos que se trata bajo este epígrafe. Y luego voy a hablar un poco también de un tema, bueno, pues que está todos los días en la prensa, la crisis. ¿Cómo afecta al tema de la igualdad? Me parece que es muy interesante y además pues hay trabajos que están teniendo en cuenta pues, la influencia de la crisis o la influencia de los malos resultados empresariales en las promociones profesionales de las mujeres.